Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? De nuevo compartiendo una cápsula más de Psicología y Fe y bueno, dándole la bienvenida una vez más al licenciado Gustavo Alberto Alsina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, padre? Bueno, hoy nos traes un tema que, digamos, tiene su actualidad, como todos los que nos has desarrollado en estas cápsulas, pero el tema de la envidia, ¿no? Podemos ver un poquito cómo la envidia nos va carcomiendo, nos va destruyendo y cómo, bueno, a esa envidia tenemos que, digamos, anteponerle la caridad como expresión del amor de Dios amando en nosotros. Pero antes vamos a detenernos un poquito en la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿O qué efectos psicológicos provoca la envidia? ¿Sí? Bien. Sí, la envidia tiene cuatro principalmente actitudes, ¿no? Donde la podemos ver bien claramente. Tiene una actitud que es el de comparar, estar comparando permanentemente mi vida, mi trabajo, mis actitudes, mis éxitos económicos o profesionales con los demás. Tiene otra que es resentirme con el bien del otro, con lo que el otro va logrando. Si veo que el otro va logrando mejorar en lo profesional, en lo económico, en lo familiar, en lo social, muchas veces la envidia hace sentir un resentir propio de la persona. O sea, eso es lo que se llama el resentido social. Claro, sí, que, claro. que se da mucho más frecuentemente de lo que creemos, porque también la sociedad provoca resentidos sociales, ¿no? Claro que sí. Incluso la escuela a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque se compara mucho, porque no se acepta al otro como es, con sus capacidades propias. En fin, hoy se habla mucho de inclusión, pero en la realidad concreta seguimos en la misma. Cuando vas a una empresa, una compañía, una universidad privada, y tiene mucho que ver el apellido, tiene mucho que ver la trayectoria de tus antepasados, padres, abuelos. En fin, hay una serie de cosas que provoca gente resentida. Y esa gente resentida es después en cualquier ámbito de la sociedad, también en las Fuerzas Armadas y de seguridad, provocan una violencia inusitada, no solamente física, sino verbal, psicológica, en el maltrato, en el destrato de los demás, ¿no? O también en lo que es peor, el castigar con el silencio y la indiferencia. Claro que Pero sí. bueno, la envidia, ¿qué tema? Tenemos dos, claro que sí, muy importante. Y vemos cómo estos vicios clásicos de la naturaleza humana, como tienen actualidad siempre. Sí. Dos características más que tiene la envidia es esto de desear lo que el otro tiene, ¿no? Y desear que el otro no tenga también. Desear lo que el otro tiene. Por ejemplo, la gente dice, fíjate aquel otro desgraciado que no va nunca a misa, qué salud que tiene, qué buena esposa que tiene, qué buenos hijos que tiene. Y yo, que soy un católico ferviente, supuestamente, tengo problemas de salud, mis hijos no me hacen caso, están descarriados. Esto, evidentemente, está hablando de que yo, en vez de, aceptar, asumir con paz y con alegría lo que me toca vivir para, dentro del proyecto de Dios, desarrollarlo, estoy mirando lo que le pasa al otro y encima me estoy quejando de que yo soy el hijo que está cerca del Padre y aquel que no está cerca del Padre recibe supuestamente más beneficios, ¿no? Claro. Y esto Sí. no hace más que acelerar la enfermedad que tiene, ¿no? Claro que sí, o también en este ejemplo que decís vos, padre, está esto del otro, ¿no? Del que no va a misa, del que no tiene una vida práctica de fe, y dice, uy, mira aquel, ¿no? Va a misa y mira lo que hace. También. ¿No? Y bueno, justamente, a ver, uno va a misa también sabiéndose necesitado. Claro. ¿No? Voy a misa justamente por eso, Claro. porque sé lo que hago, sé lo que soy. Sí, sí, ¿No? sí, Siempre sí, decían sí. que San Francisco de Asís decía que él sería peor que el peor delincuente del mundo, Sí. si no fuese por la misericordia de Dios. Exacto, exacto, sí, ¿No? sí, o sea, estamos en un proceso siempre hay que pedir que las sombras no existan y que haya transparencia, pero estamos en un proceso de conversión. Dijiste también que la envidia era... Esto de desear que el otro no tenga. Desear que el otro no tenga, por ejemplo, que el otro no tenga éxito. Claro, que el otro no tenga éxito, que el otro no le vaya bien económicamente, Que no profesionalmente, le vaya bien. Claro, laboralmente. ¿Por qué? Porque me puede opacar a mí, justamente. Te puede opacar. O sea, en el fondo volvemos a esto, hay mucho de narcisismo, mucho de individualismo, mucho de soberbia en todo esto. Claro, ¿no? que sí. De inmadurez afectiva, sí. Para entender también, acá, para entender esto, también hay un autor
que tiene cosas muy importantes con esto y con otros temas, como es Carl Jung, ¿no? Jung. Este psiquiatra suizo, que él hablaba mucho de uno de sus términos principales, y él trabaja mucho con el tema de la sombra. ¿Qué dice Jung que es la sombra? Él dice que la sombra es aquella parte de nosotros mismos que nosotros no reconocemos. No reconocemos porque no la queremos ver, porque no la aceptamos como propia, porque sería muy malo para la imagen de uno mismo, para el self, ¿no? Claro, sí. De uno, que ver eso en mí. Entonces uno lo rechaza. Jung decía, prefiero un hombre completo a un hombre bueno. ¿Por qué? Y porque él decía que el hombre estaba hecho de sombras y de luces, y que el hombre completo podía reconocer tanto sus luces como sus sombras. Claro, y el hombre bueno, buenudo, sería en este Claro, caso. y el hombre bueno, ¿qué hace? Hace un recorte de su propia realidad, Claro. de su propia personalidad. Hace un recorte, mira solamente su parte buena y se reconoce ahí. Y desconoce totalmente su parte de sombra, su parte opaca. En vez de reconocer las dos, saber que hay cosas que la va a tener que trabajar siempre y saber también que va a estar siempre en un proceso de la opacidad a la transparencia. Claro, ¿no? claro, sí. Bueno, entonces es muy bueno tener en cuenta esto. ¿Qué pasa con... ¿por qué traigo esto de Jung? Porque muchas veces lo que vemos en el consultorio y lo que vemos también entre familiares, entre amigos, es esta situación donde hay ciertos vicios o hay ciertas cosas negativas que uno tiene que nos cuesta mucho más verlas en nosotros mismos. Una de esas es la envidia. Claro. No se ve la gente diciendo mucho sobre eso. La gente puede decir, yo soy, a lo mejor no le cuesta mucho decir, yo soy iracundo. Claro. ¿no? O tengo, soy mal hablado. Claro, o tengo el vicio de la gula, pero cuesta muchísimo que alguien se reconozca como envidioso. ¿no? Alguien dice, yo envidio al otro, envidio lo que tiene el otro, no me gusta que el otro tenga más que yo. ¿no? Entonces está muy bueno poder explicar cómo este proceso se da, por esto que Jung explicaba, de que prefiere un hombre completo a un hombre bueno, porque se da esta sensación de esconder aquello que a mí no me conviene mostrar. Entiendo, sí, claro, perfecto. Y bueno, esto de la sombra también implica un camino de conversión, porque tenemos que abrirnos a la luz pascual, que es Jesucristo el Señor. Claro. Entonces, por eso, a veces también pasamos la vida en una parroquia, en un movimiento, en un ministerio, pero justamente al no aceptar esas sombras, no asumirlas, ocultarlas, taparlas, bueno, la luz tampoco entra, ¿no? Porque claro. El Señor no va a entrar donde no lo dejemos entrar. Y justamente lo que vence a la envidia es la caridad. ¿La caridad qué es la caridad? La caridad, el amor de Cáritas, es el amor de Dios amando en nosotros. No se refiere a la institución Cáritas, que también hace presente el amor en la promoción integral de la persona, en las obras de caridad. Cáritas es el amor de Dios amando en nosotros. Mejor todavía, es dejar que el amor de Dios nos ame y amar con ese mismo amor. Amarnos y amar a los demás con ese mismo amor, siendo un canal de gracia de ese amor. Esa es la Cáritas, un amor de gratuidad, un amor que se dona, un amor que se derrama, un amor que no tiene envidia al otro porque está feliz con lo que es. ¿Por qué? Porque antes que nada soy una criatura, hijo del Padre Dios, original, único e irrepetible, bendecido por Dios, con la capacidad también de descubrir que todo fue hecho para mí y además aceptando mis limitaciones, mi fragilidad, mi imperfección y también alegrándome por la bendición que Dios hace a cada uno de los demás, dándole talentos, dones y por supuesto cuando veo cosas retorcidas, interceder con misericordia por los demás. Pero yo, a ver, en esta actitud de paz interior, porque la caridad y la paz caminan juntas, o sea, yo, a ver, en la vida uno va dándose cuenta que todo pasa demasiado rápido y que todos aquellos que se han creído muy importantes en este mundo están en el cementerio y que el mundo siguió andando y que además hace 5, 10, 15 años que murieron y ya nadie los recuerda, aunque hayan sido arzobispos, gerentes. Yo noto mucho eso, por eso también en la vida me doy cuenta que en el hoy y aquí lo que puedo hacer es expresar el amor de Dios en los pequeños gestos, pero desde lo que soy, no imitando a otros. Creo que ahí está un punto importante para poder superar la envidia. Quizás también
tiene que ver con la propia madurez en la vida. Claro que sí. Porque en la preadolescencia, en la adolescencia, la envidia tiene que ver con un estado de inestabilidad, de inmadurez afectiva, de narcisismo y también de esta cosa que la sociedad te impone, digo, ¿no? Claro. Hay compañeros que tienen todo y vos no tenés nada, por ejemplo, entonces uno dice, pucha, ¿por qué? Pero después que eso se supera a partir de la experiencia del amor de Dios en uno y de la experiencia de encuentro con Jesucristo, se vive más en paz. Claro, el tema es cuando, como decís vos, cuando se cronifica en el tiempo, ¿no? Claro, claro. Cuando la inmadurez afectiva y emocional uno no puede regularla, uno no puede lograr una estabilidad emocional a partir de estas convicciones y esto, bueno, se empieza a cronificar. Esta explicación que das vos de la caridad nos explica por qué justamente la caridad nos saca de la envidia, ¿no? Porque viéndolo así y viviéndolo de esa manera, ahí sí uno puede siempre desear el bien del otro. Tal cual, porque te descentra. Claro. Y pone en el centro a Jesús. Y otra cosa importante, cómo los padres tienen mucho que ver en esto. Porque a veces los padres, sin querer queriendo, como dice el Chavo, desde que el chico es pequeñito empiezan a dar manija, porque viste tu compañero, porque viste aquello, porque viste. Entonces llega un momento en que uno a veces se siente una piltrafa, una basura, y dice, bueno, no tengo nada. Y comienza sin querer a repetir los mismos esquemas Totalmente. de los padres o de los abuelos, sobre todo nosotros que somos descendientes de inmigrantes y esta ciudad nació de un barco, del puerto, entonces esto se da mucho más, ¿no? Fíjate fulano cómo creció, y los otros no tanto, ¿no? Sí, porque volviendo a lo psicológico, fíjate que lo que decís vos, padre, tiene mucha importancia, porque uno se regula, uno se va adaptando en la vida y va aprendiendo y se va regulando emocional y afectivamente, justamente con todas estas vivencias y con todo lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos nos fueron enseñando de chicos. Tal cual. Todo eso lo vamos absorbiendo como esponja y nos va dando las herramientas para ir regulándonos afectiva y emocionalmente. Tal cual. ¿no? Entonces hay mucha gente que lamentablemente no aprendió otra manera de regularse ante ciertas situaciones cotidianas que con la envidia. Sí, por supuesto. Por eso digo que si la fe tiene mucho que ver con la psicología, es porque hay un encuentro personal con Jesucristo que puede transformar tu vida, que puede derribar estructuras viejas, anacrónicas y que puede darte una nueva mirada sobre tu vida misma, sobre los demás y sobre el mundo. Así es. Bueno, muchas gracias de nuevo, Gustavo, por estar aquí, por compartir hoy la envidia y la caridad en la terapia de fe. A ustedes también, gracias por estar allí. Invitamos a compartir esta cápsula con los demás. Que el Señor los bendiga, paz y bien.